Y resolver sobre el proyecto de resolución para exhortar al Gobierno Nacional y a las máximas autoridades de la Administración Tributaria Nacionales, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de los gobiernos autónomos descentralizados para suspender trámites de coactivas relacionados con deudas tributarias. Tiene la palabra el asambleísta Raúl Auquilla. Yo creo que el Rubén puede pedir la palabra y si no, simplemente que lean la resolución y sometes a votación. Ya está. Gracias, compañera presidenta, compañeros legisladores, pueblo ecuatoriano. El 2 de abril pasado, el presidente constitucional de la República, en su contacto semanal con el pueblo ecuatoriano, presentaba su programa económico de estabilización fiscal y reactivación productiva. Enfocado en 4 ejes este plan y configurado en 13 medidas o acciones que proponía. Al final de su elocución manifestaba: enviaremos a la Asamblea Nacional las modificaciones legales que son inherentes al cumplimiento de este programa. Han pasado 22 días desde el pronunciamiento y hasta ahora, que yo conozca al menos, no ha llegado a la Asamblea Nacional ninguna norma inherente para el cumplimiento de ese programa de reactivación económica. O sea, que se pronuncia, nos deja en la expectativa y nada más. O sea que los funcionarios encargados de elaborar esas normas no tenían todavía nada cuando el presidente hizo el pronunciamiento. O sea que esas expectativas aún no concretan nada en beneficio del pueblo ecuatoriano. En la medida o acción número 2, el presidente señalaba: vamos a una revisión tributaria que sirva como un instrumento de reactivación productiva. Esta revisión, a diferencia del pasado, continuaba, no se centra únicamente en la recaudación de tributos, sino en la reactivación productiva, insiste. La revisión será por el 100% de los intereses, multas y recargos. Estará dirigida a las pequeñas y medianas empresas con plazo de hasta 2 años y se hará extensivo a deudas al IES y a los gobiernos autónomos descentralizados. En este grupo se incluye a los deudores no vinculados con la banca cerrada. Para las grandes empresas se propone también una revisión del 100% de los intereses, multas y recargos, pero con un plazo de 90 días, siempre y cuando desistan de acciones legales nacionales e internacionales. Pretendemos recaudar, decía, 1.600 millones en el 2018 y 1.300 millones anuales en los próximos años. 22 días que esa recaudación aún ni se inicia siquiera, supongo. Este pronunciamiento, sobre todo en el número 2 que acabo de dar lectura, arrancó aplausos y sonrisas del sector productivo del país, y no solamente del sector productivo del país, sino prácticamente de los millones de ecuatorianos que tienen esta dependencia o estas obligaciones para con el Servicio de Rentas Internas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Por qué? Porque muchas empresas, pequeñas, grandes, micros, se convierten en proveedores del Estado
y el Estado no les paga porque no tiene plata. Y estas empresas, al no tener recursos, pues no pueden cumplir con sus obligaciones, no pueden pagar esos tributos. Entonces las entidades que no reciben esos tributos, por mandato legal por supuesto, inician los procesos coactivos para poder realizar esos cobros. Estos procesos coactivos que llegan hasta a incautar los bienes del procesado o demandado, pues trae tragedias hasta familiares, porque no tienen cómo cumplir con sus obligaciones tributarias y ven menguar o poner en riesgo sus patrimonios. Es por ello que me he permitido presentar un proyecto de resolución por el medio del cual se estaría exhortando al Gobierno Nacional y a las máximas autoridades de las administraciones tributarias, a las máximas autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de los gobiernos autónomos descentralizados, para que mientras se viabilice estas normas legales necesarias para implementar las medidas y acciones anunciadas, pues se deje de instaurar juicios colectivos o se suspenda aquellos que están en trámites. Solo de esta manera podríamos proporcionar cierta tranquilidad a los miles y millones de ecuatorianos que sufren la angustia de ver en riesgo sus patrimonios. Esto es de justicia, porque si dentro de 30, 40, 50 días ya se promulga la norma que permite esta revisión de estos intereses, multas y recargos, pues sería inequitativo que mientras llegue esa norma, a los que están afectados por ese no pago de los tributos y que se les ha anunciado la remisión de los intereses y multas, pues tengan que ser impedidos a pagar. Sería totalmente falto de justicia que no se tomara una resolución como la que estoy proponiendo. Compañeros legisladores, en nosotros, a nuestro alrededor, en nuestras familias, en nuestros amigos, debemos tener muchos casos de conciudadanos que están viviendo estas angustias. Está en sus decisiones, en nuestras decisiones, proporcionarles un espacio de alivio, un espacio de tranquilidad, hasta que venga la norma legal y ahí sí se puedan ya concretar todas estas propuestas que ha hecho el presidente de la República. Dejo en manos de ustedes, compañeras y compañeros asambleístas, la decisión de proporcionar esta tranquilidad a nuestros compatriotas. Muchas gracias.